La guerra comercial entre China y Occidente no empezó con chips ni aranceles. Empezó con veneno. La tensión que hoy define al mundo no es nueva. Es un fantasma. Es una deuda de sangre escrita en el humo de una pipa de opio hace casi 200 años. Para entender la fría furia de la China moderna, tienes que entender cómo el imperio más grande del mundo se convirtió en el cártel de drogas más grande de la historia. Y cómo la reina Victoria se convirtió en la narcotraficante más exitosa de todos los tiempos. Esta no es una lección de historia. Es la autopsia de una herida que nunca cerró. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico tenía un problema grave, un problema de adicción, pero no era al opio, era al té chino. Millones de británicos servían agua cada tarde para una infusión que vaciaba las arcas del reino. Pagaban por té, seda y porcelana con plata pura, y el flujo de metal precioso era una hemorragia constante que salía de Londres y terminaba en los cofres del emperador en Pekín. China era una superpotencia autosuficiente, el taller del mundo. No necesitaba nada de Occidente. No querían sus telas de lana. No querían sus máquinas de vapor. No querían su religión. El emperador Dao Guang veía a los británicos como bárbaros ruidosos y codiciosos, y su desdén estaba justificado. El desequilibrio comercial era tan brutal que el tesoro británico estaba al borde del colapso. Necesitaban una solución, un producto que China quisiera comprar, o mejor, un producto que no pudiera dejar de comprar. Y lo encontraron. Crecía en los campos de la India colonial británica. Era el opio. La Compañía Británica de las Indias Orientales, el brazo corporativo del imperio, vio la oportunidad no como un negocio, sino como un arma económica. El plan era diabólico en su simplicidad: inundar China con opio, crear una nación de adictos, revertir el flujo de plata y equilibrar la balanza comercial sobre los cadáveres de millones de chinos. El comercio era ilegal. El emperador lo había prohibido estrictamente, pero eso no detuvo a la corona. Lo llamaron libre comercio. Era narcotráfico a escala industrial, patrocinado por un estado. Barcos británicos cargados con miles de cofres de opio llegaban a la costa china, donde funcionarios corruptos y contrabandistas locales distribuían el veneno por todo el país. El efecto fue apocalíptico. En pocos años, millones de personas, desde campesinos hasta soldados y eruditos de la corte imperial, se convirtieron en espectros demacrados, esclavos de la droga. La productividad se desplomó. La sociedad se desintegró. Familias enteras se vendían a sí mismas por una dosis más. La plata que antes fluía hacia China para pagar el té, ahora salía a raudales para pagar el opio. El plan británico estaba funcionando a la perfección. China estaba siendo desangrada económica y espiritualmente. El emperador Dao Guang, desesperado, decidió actuar. En 1839 envió a Cantón a su funcionario más implacable e incorruptible, Lin Sexu. Lin no era un diplomático, era un purificador. Llegó y emitió un ultimátum a los comerciantes extranjeros: entreguen todo su opio. Los británicos se rieron. Creían que su poder naval los hacía intocables. Se equivocaron. Lin Sexu arrestó a los traficantes, bloqueó sus fábricas y los forzó a entregar más de 20,000 cofres de opio, una fortuna inimaginable. Pero Lin no quería el dinero. Quería enviar un mensaje. Durante 23 días sus hombres cavaron trincheras, mezclaron el opio con cal y sal y lo arrojaron al mar. Fue un acto de desafío monumental. Un imperio adicto diciéndole al cártel más poderoso del mundo: se acabó. En Londres, la noticia de la destrucción del opio no fue recibida como un acto de soberanía, sino como un ataque a la propiedad privada británica. El debate en el Parlamento no fue sobre la moralidad de vender drogas.
fue sobre las ganancias perdidas. Comerciantes y políticos clamaron por venganza, disfrazando su codicia con el lenguaje de la libertad y el honor nacional. La decisión fue unánime. Irían a la guerra, no para liberar a un pueblo, sino para forzarlo a consumir su veneno. Así comenzó la primera guerra del opio. Fue una masacre. La flota británica, con sus barcos de vapor acorazados como el Némesis, era una fuerza del futuro luchando contra un ejército del pasado. Los juncos de madera chinos eran destrozados por la artillería de largo alcance. Las defensas costeras se desmoronaban bajo el fuego naval. Los británicos remontaron los ríos, quemando ciudades y masacrando guarniciones con una eficiencia brutal. China, la orgullosa civilización que se veía a sí misma como el centro del universo, estaba siendo humillada y destrozada por una pequeña isla de bárbaros. La guerra terminó en 1842 con el Tratado de Nankín, el primero de los tratados desiguales. Sus términos no eran una negociación, eran el dictado de un vencedor. China fue obligada a pagar una indemnización masiva por el opio que había destruido. Tuvo que pagar los costos de la guerra que Gran Bretaña había iniciado. Se vio forzada a abrir 5 puertos al comercio extranjero, permitiendo que el veneno fluyera sin control. Y como herida final, tuvo que ceder a perpetuidad una isla rocosa y estéril llamada Hong Kong. Este fue el comienzo del siglo de la humillación. Pero la codicia de Occidente no tenía límites. Las ganancias del opio eran demasiado grandes. La adicción se extendió aún más. Unos años más tarde, usando un pretexto trivial, Gran Bretaña, esta vez con la ayuda de Francia, lanzó la Segunda Guerra del Opio. Esta fue aún más brutal. Las fuerzas anglo-francesas marcharon sobre Pekín. Y para dar una lección definitiva al emperador, hicieron algo imperdonable. Saquearon y quemaron hasta los cimientos el antiguo Palacio de Verano, un complejo de palacios y jardines de una belleza legendaria, un tesoro que albergaba milenios de arte y cultura china. Lo destruyeron por completo, no por estrategia militar, sino por puro desprecio. Fue un acto de vandalismo cultural diseñado para romper el espíritu de una nación para siempre. Ese fuego nunca se apagó. Se convirtió en el combustible que impulsa a la China moderna. Cada libro de texto, cada discurso político, cada programa de televisión en China recuerda este siglo de dolor. La lección que aprendieron fue simple y brutal. La debilidad invita a la depredación. La confianza en la palabra de Occidente es suicida. Y nunca más volverán a estar en una posición en la que no puedan defenderse. El resentimiento de China no es irracional. Es una memoria histórica grabada a fuego y veneno. Cuando Pekín mira a Occidente hoy, no ve socios comerciales. Ve los fantasmas de los barcos de guerra británicos en el Río de las Perlas. Ve el humo del Palacio de Verano. Escucha los lamentos de millones de adictos. La humillación no fue un evento, fue la fundación de su identidad moderna. Y todo lo que hacen desde su crecimiento económico hasta su expansión militar es un juramento solemne para asegurar que esa humillación nunca se repita. No han olvidado y no perdonarán. Porque ¿cómo se perdona a quien construyó un imperio sobre la ruina de tu alma? La respuesta es que no se perdona, se recuerda. La herida se convierte en armadura. El veneno se convierte en el antídoto. Después de las guerras, China se derrumbó sobre sí misma. La dinastía Qing, ya debilitada, entró en una espiral de muerte que duró décadas. El país se fracturó en un caos de señores de la guerra, hambrunas y revoluciones fallidas. Las potencias occidentales, junto con el emergente Japón, se repartieron el cadáver del imperio como depredadores, estableciendo concesiones, controlando aduanas y explotando recursos sin piedad. China se convirtió oficialmente en el hombre enfermo de Asia.
un gigante impotente, una civilización milenaria postrada y abierta a cualquier intruso. Cada nuevo tratado desigual era otra vuelta de tuerca, otra cicatriz profunda en el cuerpo y el alma de la nación. Para el mundo occidental, esta historia es un episodio incómodo, una nota a pie de página sobre los excesos del colonialismo, convenientemente olvidada entre relatos de progreso y misión civilizadora. Pero para China esto no es historia. Es el evangelio fundacional de su renacimiento. Es la historia que se cuenta a cada niño en la escuela. El mito que justifica el poder absoluto del Partido Comunista. La promesa central del partido no es el socialismo, es la soberanía inquebrantable. Es la garantía de hierro de que nunca más una potencia extranjera pondrá de rodillas a la nación china. El siglo de la humillación es su génesis y su apocalipsis, el pecado original que deben purgar con poder económico, militar y tecnológico. Y lo que Occidente percibe como un ascenso agresivo, ellos lo viven como una reconquista, una lenta y metódica venganza contra el destino que les fue impuesto. Así que cuando ves los nuevos portaaviones chinos patrullando el mar del sur de China, no solo estás viendo acero gris. Estás viendo los fantasmas de los juncos de madera destrozados por el Némesis. Cuando escuchas a Pekín hablar de autosuficiencia tecnológica y del Made in China 2025, no solo escuchas una estrategia económica. Escuchas el eco de un imperio que fue forzado a consumir veneno porque no podía competir. Cada chip de silicio que diseñan es una bala contra la dependencia. Cada satélite que ponen en órbita es un ladrillo más en una nueva gran muralla contra la influencia extranjera. El sueño chino de Xi Jinping no es realmente una visión del futuro. Es la exorcización de un pasado que se niega a morir. Es la construcción de una fortaleza tan inmensa, tan autosuficiente y tan poderosa que ningún bárbaro con cañoneras o con sanciones económicas pueda volver a derribar sus puertas. El mundo moderno cree que la nueva Guerra Fría es por el 5G, por el control de Taiwán, por la propiedad intelectual o por las rutas comerciales. Pero se equivocan. La verdadera pelea, la que subyace a todas las demás, es por 1842. La pelea es por las cenizas humeantes del Palacio de Verano. Es simplemente la última batalla de una guerra que nunca terminó, solo cambió de armas. El opio del siglo XXI son los semiconductores, el té es la inteligencia artificial, y los barcos de guerra son los mercados financieros globales. Occidente le pide a China que siga las reglas de un orden internacional que ellos mismos inventaron después de haber ganado el juego haciendo trampas y vendiendo veneno. Pero China ya no está interesada en jugar. Ha decidido que es su turno de reescribir las reglas. Y en su versión de la historia, el Imperio del Medio no vuelve a arrodillarse ante nadie. La pregunta final entonces no es si China perdonará a Occidente. La pregunta es, cuando se conviertan en la potencia indiscutible del planeta, ¿qué tan buena será su memoria?